Hola, buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este tercer encuentro del ciclo Extimidad, Público-Privado Secreto. Es un ciclo de 5 conferencias, estamos en la tercera, un ciclo dirigido por Joan Fontcuberta y que tenemos el privilegio de poder organizar conjuntamente el KBR Fundación Mapfre y el Festival Panoramic. En este ciclo, lo recordamos un poquito cada día al principio de la sesión, pero no me extenderé. 5 ponentes abordan este término, la extimidad, desde su propia experiencia creativa, y hoy tenemos el privilegio de tener a Antoine d'Agata con nosotros y a Joan presentándolo y en diálogo con él. Así que nada, yo sin más os dejo, dar las gracias a toda la gente que nos acompaña y recordaros que los espectadores pueden trasladar sus preguntas, si quieren, por escrito, que Joan recogerá y después trasladará a Antoine. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos otra vez a esta pantalla del coloquio Extimidad, Público, Privado y Secreto que organizamos desde el Festival Panoramic en colaboración con la Fundación Mapfre en su recientemente creado Centro Fotográfico en Barcelona, KBR. Estamos en el mediodía, ¿no? de este simposio con nuestra tercera presentación. Mañana terminaremos con otras 2 conferencias. La primera a las 12 de Lolita Bosch, que hablará de la intimidad literaria, y luego por la tarde a las 7 tendremos a Mireia Sallarés, que nos hablará de los orgasmos como espacio de lucha. Hoy, ya lo ha dicho María, tenemos la fortuna de tener a Antoine d'Agata con nosotros, y cuando digo fortuna lo digo en todos los sentidos del término, no solo porque Antoine es un fotógrafo de una trayectoria, de un peso importante en la historia contemporánea de la fotografía, y por lo tanto es una fortuna tenerlo entre nosotros, sino también porque su llegada a Barcelona, hoy él nos habla desde el Centro de Arte Santa Mónica, que es uno de los lugares donde el festival despliega sus exposiciones. Antoine tiene una exposición monográfica allí, presentando trabajos nuevos, trabajos inéditos. La exposición se titula La nuda vida, y evidentemente hablaremos de esta exposición y de sus contenidos con Antoine, ¿no? Pero decía fortuna porque su viaje ha sido ajetreado, ha llegado por los pelos debido a problemáticas de aviones y de conexiones, y en fin, me alegro mucho de que la fortuna nos haya sonreído y contemos no solo con su presencia virtual, sino también con su presencia física, ¿no? Con respecto a esto, querría también saludar a la cocomisaria de esta exposición, Tania Boórquez, que pues además es la compañera de Antoine, conoce su obra más que nadie, y ha sido un elemento absolutamente imprescindible en la preparación de esta exposición y en hacer posible que Antoine, repito, esté hoy aquí con nosotros, ¿no? Tania, además, sufrió hace poco un accidente, por lo tanto, deseamos cariñosamente que se restablezca pronto y que en el futuro pueda también visitarnos. Bien. Antoine d'Agata es un fotógrafo rara avis, no se acomoda a los estereotipos de lo que convencionalmente consideraríamos un fotógrafo. Y no solo porque no haga solo imágenes fotográficas, que también hace vídeo, cine, libros, exposiciones, performance, instalaciones, etcétera, etcétera, sino por la forma como encara su trabajo, la forma como radicaliza esa idea de extimidad, que es lo que nos ha hecho que lo invitemos como uno
de los elementos más sustanciales y pedagógicos del programa que este año estamos presentando en este festival Panoramic, la extimidad, ¿no? O sea, Antoine no solo merodea la idea de la extimidad, sino que realmente entra en sus entrañas, entra en su corazón y la lleva a sus últimas consecuencias, ¿no? Antoine es francés, nació en Marsella y desde muy joven se interesó por la fotografía, por el viaje, ha sido un personaje nómada, ha vivido sin un hogar fijo durante mucho tiempo, es decir, ha sido pues, una especie de trasunto de la generación Beat, ¿no? Un bohemio que ha hecho de su vida el propio tema de inspiración de su trabajo. Estudió en fotografía en Nueva York, en el ICP, en el International Center of Photography, y tuvo como maestros a dos figuras de lujo, que también son como faros de un cierto estilo de fotografía documental, como fueron Nan Goldin y Larry Clark, ¿no? Entonces, tal vez ese puede ser un inicio de partida para nuestra conversación con Antoine, que nos ha preparado unos materiales gráficos, ilustraciones, imágenes fotográficas, pero también vídeos, que en función de cómo vaya discurriendo nuestra conversación, pues los iremos visualizando, ¿no? Antoine, explícanos tu experiencia como alumno. Es decir, imagino que debía ser un alumno rebelde, un alumno difícil, pero ¿cuál fue por ejemplo, tu experiencia con Nan Goldin y Larry Clark? ¿Hasta qué punto consideras que marcaron lo que has venido haciendo después? Nan Goldin fue muy importante, ¿no? Creo que sí su influencia fue muy grande y de una manera muy sutil creo que sí me ayudó a posicionarme en la fotografía. Siempre quería un poco más verdad, un poco más honestidad, un poco más... y eso es importante, ¿no? Cuando uno trata de manejar un lenguaje, de controlar un lenguaje, o por lo menos de conocerlo bastante para... con Larry Clark tengo mucho respeto por su fotografía, obviamente. Como profesor, la experiencia no fue tan... Creo que tenía su propia... Estaba muy comprometido con su propia locura y no había mucho espacio para... Y fue una experiencia totalmente diferente. Pero aunque Sinan fue muy importante, yo creo que siempre en mi educación fotográfica, de los años que empecé a aprender la fotografía, siempre me alejé muy rápido de la gente que quería, ¿no? Porque siempre traté de preservar una autonomía, una libertad. Siempre pensé que uno solo puede desarrollarse en la soledad o en el aislamiento. Y entonces, sí, no, siempre traté de alejarme de la gente que quiero más. ¿Pero has seguido en contacto con ellos? ¿Tienes algún tipo de relación? Solo con la vi hace un año en Nueva York. No nos vemos mucho, pero regularmente. ¿Crees que están orgullosos de su alumno? Bueno, Nan está tan frágil, ella como persona, como ser humano, que siempre se va buscando en los otros lo más bello, lo más fuerte, ¿no? Pero creo que no porque los otros son bellos, porque ella tiene tanta duda con su propia posición. Y no sé. Bueno, yo me he dedicado bastante tiempo a la enseñanza y mi filosofía siempre ha sido pensar que la calidad o la eficacia de un profesor se mide en la medida en que sus alumnos le trascienden, le superan, es decir, hacen un trabajo más importante que el mismo, ¿no? Y entonces yo creo que sí, ellos deben sentirse en el fondo
pues satisfechos de que han conseguido tener un alumno del calibre de Antoine de Ágata. Tú también te dedicas bastante a la pedagogía, das muchos talleres y a juzgar por los comentarios que me han llegado, eres muy buen profesor porque eres capaz de inculcar entusiasmo, de inculcar una ansia de trabajar, de ponerse a tener ideas, a desarrollarlas, etc., ¿no? ¿Cuál sería tu metodología o tu filosofía como profesor? ¿Crees que en el fondo la actividad artística conlleva esa voluntad también de compartir la experiencia de la creación? Bueno, yo creo que es complicado porque primero, cuando estoy en ese contexto de taller, de enseñanza, pongo toda mi energía, mi concentración, al servicio de la persona que está enfrente de mí, ¿no? Y cada individual es importante. Y no hay encargos de grupos o enseñanza de grupos, es realmente uno frente a uno. Tratar en un tiempo muy reducido, entender al bien, entender dónde quiere ir, dónde no quiere ir, a veces hay que, bueno, y el problema es que la sola cosa que puedo compartir es la duda, no tengo mensaje que transmitir, ¿no? Solo puedo tratar de compartir un poco de la fuerza, de la necesidad, ¿no? de seguir, aunque si realmente ni sabemos lo que buscamos, ¿no? Y trato, todo pasa aquí como tratando de ayudar cada uno en su propio camino. Y después de toda una serie de años de discurrir dentro del mundo de la fotografía, al final te has convertido en un fotógrafo de la agencia Magnum, una de sus estrellas en estos momentos. Y a mí me ha sorprendido esa unión, y te preguntaría, ¿qué hace un fotógrafo como tú en una agencia como esta? Bueno, primero, desde cuando empecé fotografía, ¿no? Hace 20 años empecé realmente a fotografiar y siempre tuve mucha admiración y mucho respeto, ¿no? para los trabajos históricos, ¿no? de Henri, Cartier-Bresson, de Capa, cosas como todos, ¿no? Como que tenía esa... Y me ayudaba a pensar, me ayudó mucho a posicionarme, ¿no? No tenía tanta fascinación por la agencia como está hoy, ¿no? No, para mí no es una cosa no estaba un ámbito o una... siempre lo vi como un terreno de lucha ideológica privilegiada, ¿no? Como uno para defender sus convicciones hay que hacerlo donde hay tensión, donde no hay acuerdo, donde no hay... y siempre vi Magnum como un lugar adentro de lo cual luchar por mis propias convicciones y ideas. Y entonces siempre esa historia con la agencia fue muy complicada y muchas veces violenta, porque sí, no sé, yo soy ateo y me encanta llevar mis peleas adentro de la iglesia, no desde fuera, pero desde adentro. Y entonces, así lo veo, siempre fue una posición estratégica, ideológica. Yo lo decía en el sentido de que Magnum durante muchos años ha sido el baluarte, la plataforma de un determinado estilo documental de fotografía social, tú lo has dicho, ¿no? Cartier-Bresson, Capa, etcétera, ¿no? Que han marcado un modelo, un patrón que desde luego el tuyo contradice, ¿no? Tú a veces has declarado que te interesa contaminar la fotografía. En realidad yo lo veo no tanto como una contaminación negativa, infecciosa, sino como una voluntad de renovar
los lenguajes expresivos de la fotografía documental, ¿no? Es decir, que hasta qué punto tú crees que estás cambiando o introduciendo una manera nueva de hacer una fotografía de testimonio. Bueno, es complicado explicarlo en poco tiempo, pero si tenía que reducirlo a algunas palabras, yo diría que en la historia de la fotografía de los últimos 150 años, siempre se ha visto la fotografía como casi un deporte, ¿no? Como un lenguaje que es basado sobre la mirada y quien mira de la manera más justa, más precisa, más contundente, más bella. Y al final hablo de deporte porque nunca entendí como una competición de lo que es un fotógrafo bueno o mal. No sé, hay algo que no... Y seguramente que por mi propia experiencia, mi propia historia, desde el inicio siempre, antes de ser fotógrafo, ya entendí la fotografía no como el arte de mirar, pero el arte de vivir, como el arte de la experiencia, de la posición, de la perspectiva. Cuando miro foto no miro lo que la foto está enseñando, miro desde dónde el fotógrafo tomó esa foto y por qué la tomó y qué es su relación íntima con sus objetos, su modelo, no sé, todo lo que... Para mí el más importante no es la mirada, es la posición física, ideológica, emocional, fisiológica, lo que sea del fotógrafo, ¿no? El interesante es que hoy creo que de la manera que los non-fotógrafos usan la fotografía, son mucho más listos que los fotógrafos, ¿no? Porque ellos sí lo usan para existir más, cambiar su propia imagen, posición, visión, cómo se ven a ellos mismos. Y creo que eso es la fotografía, ¿no? Una herramienta para vivir más y tener más control sobre su propia posición. Los fotógrafos, creo, están todavía un poco demasiado encerrados en ese entendimiento un poco. Sí, aunque yo no sé si estoy de acuerdo con planteamientos tan genéricos entre los fotógrafos y los no fotógrafos. Incluso sería hasta cierto punto discutible cuál es la frontera entre unos y otros. Es decir, creo que deberíamos ir a casos concretos, porque de la misma manera que hay fotógrafos muy inteligentes, hay no fotógrafos bastante estúpidos, al menos por mi experiencia, ¿no? Pero es decir, entiendo lo que quieres decir, ¿no? Pero yo me refería más bien al hecho de que tu inclusión, o sea, tu institucionalización como fotógrafo de Magnum implica una transición, un cambio no solo en el modus operandi y en la razón de ser de estas maquinarias como es una agencia fotográfica histórica, sino también en las maneras de entender cómo se debe hablar del mundo, cómo se debe representar al mundo, ¿no? Entonces, Magnum ha preconizado siempre una cierta mirada del fotógrafo que llega a una situación y la capta desde una cierta distancia. Un fotógrafo llega a un conflicto, Capa llega a la guerra de España, pero se está unos meses y luego se va a otra guerra, a otro sitio. Es decir, no forma parte de los contendientes, no forma parte de la situación. En cambio, tú estás haciendo un pecado, estás rompiendo una norma que es que no eres neutral. O sea, el fotógrafo de reportaje, hasta cierto punto, siempre ha pretendido una cierta neutralidad para dar al resultado de su trabajo más objetividad, más veracidad, más confianza en, entre comillas, la verdad, ¿no? En cambio, yo creo que tu posición filosófica y moral es distinta, porque da la sensación de que ya no crees en la posibilidad de esa objetividad, ya no crees en la posibilidad de una única verdad, sino que
tú te inmiscuyes, formas parte de la realidad que luego fotografías, ¿no? Y entonces ahí hay una inversión interesante. Robert Capa, que has citado, una vez dijo: si tus fotos no son suficientemente buenas es porque no estabas lo suficientemente cerca. Entonces yo creo que tú has llevado al pie de la letra, en su grado máximo, esta idea. Un poquito más, porque yo creo que si la foto no es bastante buena es porque no estás adentro. Yo creo que solo se puede fotografiar desde adentro, no desde cerca, pero desde adentro. Y Cartier-Bresson, me acuerdo, esa foto muy bella de dos chicas, una foto movida de dos chicas haciendo el amor. Él contaba que había una fiesta en México y abrió esa puerta y había esas dos mujeres haciendo el amor, ¿no? Y hizo una foto y salió y cerró la puerta, ¿no? Y yo creo que hubiera debido, no él, pero creo que lo que dice que abrir la puerta, entrar y quedarse, ¿no? Y cerrar la puerta atrás y ver hasta dónde la vida te lleva y dónde quieres llevar la vida. Así que yo no lo veo como una contradicción. Yo creo que, de mi perspectiva, solo traté de empujar, y no solo en fotografía, estamos hablando de fotografía, al final para mí no es lo más importante, pero en fotografía traté de llevar esas problemáticas lo más lejos y de la manera más contundente con mi propia búsqueda, ¿no? Que lo veo muy coherente con lo que fue la agencia. El problema es que hoy hay lógicas económicas que aplastan toda... Hay mucha gente que ya no tiene ni el tiempo, ni la energía, ni la gana de pensar, de posicionarse, de luchar, lo que sea, ¿no? Hay dinámicas económicas que aplastan todo y eso sí lo veo en contradicción con la historia humanista de Magnon. Yo veo hoy mi trabajo como humanista, pero de una manera muy diferente, obviamente, de lo que fue el humanismo, pero es mi familia. Vengo desde esa línea. Bueno, si te parece, vamos a ver algunas imágenes de tu exposición. Parece que tú estás en el piso de arriba, la exposición que tenemos en la planta baja del Centro de Arte Santa Mónica, ¿no? En primer lugar, el título lo impusiste tú, lo sugeriste tú, la nuda vida, ¿no? La nuda vida, que es nuda no en el sentido de desnudez, sino en el concepto jurídico, cuando se habla de la nuda propiedad en contraposición al usufructo, ¿no? Es decir, de un edificio nosotros podemos ser los usuarios, pero no tener la pertenencia de lo que es físicamente ese espacio, ¿no? Entonces, esa idea que procede de Giorgio Agamben en tu relación, ¿puedes explicarla? ¿Cuál es el paso conceptual que te ha llevado a adoptar ese título como genérico de las series que estamos presentando en Barcelona? Bueno, el momento que empezó empezó poco a poco, pero en el momento que se preparaba, o que no se preparaba la llegada de la COVID en Francia, ¿no? Estaba leyendo mucho a Agamben, tratando de tener las ideas un poco más claras, ¿no? Sobre lo que está pasando. Y Agamben, hay muchas maneras de explicarlo, pero una de las maneras que yo lo entiendo es que estamos reducidos a la vida en su expresión la más sencilla, la más simple, la más vacía. Y entre lo que pasaba en las calles de París cuando empezó el confinamiento y lo que pasaba en los hospitales, tenía esa visión, esa imagen del hombre en varias situaciones reducido a la nueva vida. Y de manera fisiológica en el hospital, de manera económica en la calle, pero es como si de repente el mundo tomaba... Yo siempre vi el mundo así, ¿no? Como esa relación de violencia entre varias partes, esa confrontación permanente entre los que tengan el poder, cómo lo usan, y los que están aplastados por esa
ese poder. Y aquí físicamente la ciudad tomaba exactamente mi forma que siempre había puesto. Bueno, y no sé, ese concepto me ayudó mucho, ¿no? En los 3 meses a seguir, a entender lo que estaba haciendo. Bueno, estás hablando de la serie que presentamos por primera vez en Barcelona, ¿no? Que es la Virus, que es esta serie que has hecho sobre el COVID, ¿no? En ella vemos imágenes de calles de ciudades francesas prácticamente solitarios, como si fuesen de una ciudad fantasma, ¿no? O escenas de hospitales, no sé si también de residencias o de otros lugares donde la gente pues, se ve afectada, son víctimas de la enfermedad, ¿no? Son imágenes que ha realizado con una cámara térmica, con lo cual el resultado es un poco fantasmagórico, casi son imágenes de ciencia ficción, como si estuviésemos en una especie de película apocalíptica, ¿no? Que pues, traduce muy bien esa sensación dramática, angustiosa de lo que está viviendo de manera global la ciudadanía, ¿no? Y luego sorprende también este tipo de presentación en mosaico, ¿no? Hay muchos elementos aquí de los que hablar. Explica cómo se origina esta serie y luego me gustaría comentar algunos aspectos particulares de este trabajo. Bueno, empecé de manera muy sencilla, ¿no? Como, creo que como muchos fotógrafos, los primeros días, con la misma ansiedad que todos, me estaba preguntando cómo dar cuenta de esa situación, ¿no? Cómo las calles se estaban vaciando, había cada vez más miedo, más aprehensión, más, no sé, más dudas sobre lo que estaba pasando y trataba de encontrar una manera. Y empecé desde el primer día del confinamiento, fotografiando las calles muy vacías, era una situación muy extraña y muy bella al mismo tiempo. Y por semanas no pude entrar en los hospitales, ¿no? Entonces, como por 20 días, cada día trabajaba o caminaba, más que todo, 8 horas, 10 horas de día, de noche, para sentir, para invadir ese contexto físico. Fue una experiencia al mismo tiempo muy dañosa y muy bella, ¿no? Como era bastante loca la situación. Y un día conseguí entrar en un hospital y eso cambió bastante la situación. Trabajé al total en 9 hospitales y más, como decías, unos centros de emergencia, al total 15 lugares diferentes. Y eso fue como ida y vuelta entre 2 espacios más tensos, más densos, más, no sé, fue una experiencia muy, muy fuerte. En los 2 casos, en la calle estaba muy solo y aprovechar esa posición física en el mundo. En el hospital fue totalmente diferente. Obviamente vi muchas cosas y compartí muchas cosas, pero también me dejé llevar por la energía de los enfermeros que estaban en un movimiento permanente. Fue de alguna manera más bello, muy bello también, ¿no? De alguna manera, porque sí uno empieza a confrontar la muerte, a acercarse, y no sé, fue algo... Y tuve la suerte que 2 de los hospitales me invitaron a quedarme una semana, 6 días, adentro del hospital, y así pude fotografiar día, noche, pude desarrollar relaciones mucho más complejas con los pacientes y los enfermeros. Y esas 2 experiencias fueron como muy valiosas, muy fuertes. Hay algunos otros artistas como Richard Mosse, el irlandés, que han trabajado con cámaras con película infrarroja, por ejemplo, para fotografiar los
los refugiados o los inmigrantes ilegales, etcétera, ¿no? Es decir, que imitan una cierta retórica de la visión nocturna que utiliza la policía o el ejército para detectar la presencia de estos movimientos, digamos, irregulares, ¿no? En tu caso, en cambio, hay una retórica completamente distinta e inédita en tu trabajo anterior, que es este uso de la imagen térmica, ¿no? La imagen que no capta la radiación luminosa, sino la radiación de calor que expiden los objetos, ¿no? ¿Por qué estar utilizando esta retórica visual, este tipo de mecanismo? Hay varios elementos. Primero, eso lo usé la primera vez hace 3, 4 años, cuando después de los atentados en París, el Bataclan, empecé a fotografiar las iglesias, las sinagogas, los templos, las mezquitas, con una cámara así, todavía peor que la mía, ¿no? Como que esa. Y porque quería entender algo, quería dar cuenta de algo que era más allá de los detalles culturales o detalles como algo más interior, ¿no? Y me di cuenta que esa técnica sí es muy eficiente para eso. El problema es que siempre no tengo la cámara que Richard usa, es una cámara militar, ¿no? Que cuesta 50, 60, 70 mil euros. La mía es casi un juguete, ¿no? Como casi puedes ver los píxeles cuando... Y honestamente es frustrante como fotógrafo, ¿no? Trabajar y que sabes que al final te quedas con algo que es tan básico, tan... pero poco a poco eso se volvió la belleza de la experiencia, ¿no? Que hacer todo ese esfuerzo físico, ir en contra de su miedo, de su ignorancia, para al final quedar con fotos que son tan pequeñas que casi no tengan sentido, ¿no? Y eso se vuelve parte del proceso, ¿no? Al final hay algo como casi un sacrificio de hacer todo eso, sabiendo que todo el trabajo entra en el tamaño de una foto única hecha con cualquier cámara profesional. Pero el más importante es que sí, no trataba de seguir documentando la realidad, pero sí trataba de documentar cosas un poco más intangibles, un poco más intangibles, sí, que de lo usual, ¿no? Como no fotografiar gente teniendo miedo, pero fotografiando miedo. No fotografiando no sé, es complicado para explicarlo, pero... No, se te entiende muy bien y además las imágenes son muy elocuentes, ¿no? Pero, ¿estás de acuerdo en lo que decía de que hay como una cierta visión de ciencia ficción casi? Es decir, el problema es que es un paisaje hasta cierto punto entre metafísico y dantesco, ¿no? Esas ciudades vacías, como si hubiese sido el paisaje después de una batalla, ¿no? Es decir, hay... Honestamente, yo no lo veo como ciencia ficción, porque ciencia ficción es algo que posible o imposible del futuro, ¿no? El problema es que el mundo está cambiando de manera permanente, actual, y que sí estamos viviendo cada día en un mundo cada día más loco, más extraño, más... Y a mí, no sé, no es ficción, es que eso es la realidad del mundo hoy. Nunca hemos vivido una situación tan... de manera todos juntos, ¿no? Hay pocos lugares en el mundo que no están metidos en ese caos y estamos como, no sé, todavía no, creo que no entendemos la, la amplitud de lo que el mundo está atravesando, ¿no? Y no solo con el COVID, ¿no? Porque también hay otras como todo lo que pasa tenemos como medio siglo o un siglo viviendo en un imperio, ¿no? Imperio, y las cosas están moviendo muy rápido. Hay la religión también que está como esos movimientos globales que las cosas se están acelerando. Y no sé, creo que es un periodo muy interesante, ¿no? No, pero dices como no es ficción como si la ficción fuese un defecto. Y yo más bien entiendo que
solo podemos comprender, solo podemos penetrar en el conocimiento del mundo a través de la ficción. O sea, la ficción no es lo contrario de la realidad, sino precisamente aquello que nos permite llegar a forjarnos un cierto modelo, una cierta experiencia de lo real, ¿no? Sí, en ese sentido sí, te entiendo mejor, sí, sí, así lo entiendo. Yo veo esas imágenes como muy reales, ¿no? Muy documentarias, muy profundas, pero sí me ayudan a ver un poco más allá que la realidad. Pero fíjate, me he detenido ahora en esta imagen, una imagen azarosa entre, me parece, las 13.000 que tomaste, ¿no? Fíjate, este retrato parece una máscara, parece realmente una figura infernal, demoníaca, ¿no? Tú dices, es la realidad, no es ficción, pero en el fondo es una representación interpretativa, especulativa, hasta cierto punto deformada, que no logra tener esa dimensión crítica de la que tú hablas si no hay un contexto, es decir, si no hay una explicación. Esta imagen sola, a lo mejor, es interpretada de una manera completamente ajena al objetivo de tu trabajo. Bueno, yo creo que quizás no tengo obviamente no tengo bastante perspectiva sobre mi propio trabajo, ¿no? Para entender mi propio trabajo. Pero yo creo que sí trato de nunca olvidar o nunca neglectar, nunca... Hay tres dimensiones que para mí son importantes, ¿no? La dimensión fotográfica, artística, estética, que sí es como un juego, ¿no? Me interesa mover las cosas, me interesa jugar con esa dimensión. La dimensión política. Yo creo que la fotografía y la uso también para cambiar el entendimiento, el mío, y, y adentro de una comunidad de cambiar el entendimiento que la gente tiene del mundo donde vivimos. Y lo uso, hay una experiencia existencial, para decir, como filosófica, que creo que mi trabajo tiene mucho que ver con la muerte, con la relación a la muerte, y eso en cada foto también trato de acercarme, ¿no? de ese asunto, de ese espacio, ¿no? Y después creo que hay otra dimensión también que es como más biográfica, más de la experiencia, de la vida, que al final todo eso son maneras de manejar la existencia física propia, ¿no? Y entonces, sí, hay fotos aquí que quizá no hablan de, no sé, creo que muchas hablan de la muerte de varias maneras. No sé, ya me olvidé de tu pregunta, pero... No, estábamos hablando, bueno, todo eso ha derivado de ciencia ficción y es que cuando yo vi las primeras imágenes de esta serie tuya, me vino a la cabeza enseguida la película La Jetée de Chris Marker, ¿eh? Donde recuerdas que hay también unas escenas donde supuestamente se hacen unos análisis clínicos a un prisionero, ¿no? Y hay algo dentro de esa dimensión sórdida, tétrica, lúgubre, siniestra, que me recuerda un poco esto, aunque evidentemente en aquel caso pues se trataba de una puesta en escena y en este caso es la cruda realidad, ¿no? Es decir, simplemente, dime. No, para mí el término de ficción es muy importante porque es un poco como la intimidad, ¿no? Que podemos hablar después de la intimidad, qué es la intimidad, pero la ficción para mí no es una cosa, no es un territorio ajeno o una cosa como de la cual se goza o se... Para mí la ficción también es una herramienta, ¿no? Yo toda mi vida he vivido con la ficción no como una cosa imposible o irreal, pero como una cosa, como un nivel al cual uno tiene que llevar su propia vida, ¿no? Y todos estos últimos años usé mucho y abusé de la ficción tratando de vivir a la altura de la ficción, ¿no? Y no sé, habría que... Otro aspecto interesante es que en tus trabajos, en tus últimas series, presentas estos grandes murales, ¿no? El muro del museo queda completamente tapizado, que hay casi una idea de montaje cinemático, ¿no?
Es decir, no nos importa la imagen única, lo que podría ser el instante decisivo de Cartier-Bresson, sino que lo que interesa es esa visión de globalidad en la que el ojo queda inmerso y hasta se pierde, ¿no? Es decir, explica por qué llegas a este tipo de planteamiento, ¿no? de intentar envolver la mirada del público en un friso completamente apabullante de imágenes, donde tal vez se pierde el valor singular de cada una de ellas para que sea la serie en su conjunto la que tenga la fuerza, digamos, protagonista, ¿no? Todo eso tiene mucho que ver, bueno, hay varias razones, ¿eh? Algunas anecdóticas, pero importantes, es que con los años y con mis experiencias y prácticas narcóticas, de adicción, de consumo, todo eso se hizo cada día peor y sí estoy en dinámicas como cada día más obsesionales, más compulsivas y de alguna manera me siento bien o funciono en esa clase de dinámica, ¿no? Pero hay razones más profundas que yo creo que para mí el exceso, la intensidad, pero más que la intensidad, el exceso, eso viene de Georges Bataille, de la lectura de los conceptos de Bataille, ¿no? Como es la manera más contundente, más eficiente de inventar su propia vida, ¿no? Y necesito ir demasiado lejos, necesito hacer demasiado. Obviamente, en ese proceso se sacrifica la imagen, se sacrifica la posibilidad de concentrar en todo en una sola imagen, pero sí sigo tratando en cada una de esa imagen de poner todo. Un amigo habló de ese trabajo como alguien que había producido ex voto a la mitralleta, ¿no? Como cada una especialmente aquí, eso es un mural la retícula es de papel, ¿no? En París conseguimos poner en la forma de miles de cuadros, ¿no? Cada imagen es como un espacio sagrado. Y lo que quiero decir es que no, sí necesito esa locura, porque esa posibilidad de llegar a un imposible, pero trato que cada una de esas imágenes está tan llena y tan esencial como tiene que serlo. En otra de las series de la exposición, el Grito del Mundo, que haces como una panorámica a toda una serie de temas de desgarro, de horror, de destrucción, de muerte, de sufrimiento, pues hay un planteamiento que hasta cierto punto ya no me recuerda el montaje cinemático a lo mejor de los constructivistas o de las vanguardias, sino que nos lleva casi a una tipología cercana a la eugenesia, ¿no? A Bertillon, a Galton, a Lombroso, es decir, esa idea de que a través de una sucesión de imágenes podemos extraer unos conocimientos de categoría, ¿no? de estereotipo. ¿Te interesa esa relación con esa fotografía, digamos, forense del siglo XIX? ¿Es deliberada o es una coincidencia hasta cierto punto fortuita? Especialmente en lo que llamo fotografía del día, donde trato de mirar la violencia institucional, política, económica, ¿no? la violencia desde arriba hacia abajo. Ese tipo de fotografía necesita un tipo de crueldad, ¿no? De frialdad, de lucidez, de distancia. Y para enseñar el horror y el horrible de esta violencia institucional, trato de fotografiar de la manera más mecánica posible, más repetitiva, y para mí funciona cuando hay una serie que para mí es muy importante. Mira, aquí mismo, esa serie, esos 12 retratos de esa mujer gritando,
es una situación muy compleja, ¿no? Es una persona que está enferma, que está muriendo, que muere algunos días después de esa foto. Es una situación muy íntima, donde cosas están pasando. Hay una dimensión también narcótica, muy pesada y muy intensa, pero todo eso está enseñado de la manera más estable, más, ¿sabes? Parece que alguien con un microscopio o con una, está examinando esa chica, ¿no? Al mismo tiempo que estoy involucrado con ella en una situación emocional, física, narcótica, todo. Hay todo en esa foto. Pero la mejor manera de enseñarlo es con esa decomposición de los momentos, del tiempo. Hay muchas maneras de construir, ¿no? Pero no deja de ser interesante, vuelvo a lo que habíamos comentado antes, ¿no? En el Centro de Arte Santa Mónica ahora tú estás en la planta a nivel de calle, pero en el primer piso hay la exposición de otro fotógrafo documental español muy importante, Gervasio Sánchez, que trata de mujeres violadas, de mujeres que han sufrido agresiones sexuales, etc., ¿no? Entonces, el estilo, la manera de acercarse a esta problemática es completamente distinta de la tuya, ¿no? Viene a ser un reportaje más de la fotografía única, es decir, tú ahora, por ejemplo, muestras 12 rostros de esa persona en éxtasis, ¿no? En cambio, el reportaje tradicional nos mostraría el clímax, ¿no? El instante decisivo, el instante que editándolo consideramos el más representativo, el que concentra mayor énfasis expresivo, ¿no? Entonces, es decir, tú rehuyes estas pautas, podríamos decir, convencionales de la fotografía de reportaje y nos haces unos montajes, repito, cinéticos, constructivistas. En esas 12 fotos, yo creo que sí hay una foto, hay un instante decisivo, yo creo. Pero cuando hablo de dimensión de sacrificio es porque también lo más usas imágenes, lo menos se ven, ¿no? Y me gusta esa cosa que obviamente a veces me ayuda porque hay muchas fotos malas que puedo poner en el trabajo, porque son momentos importantes, pero también las fotos buenas se pierden, ¿no? Se olvidan, se diluyen. Y esa dimensión es parte del proceso, pero eh, no sé, no sé qué es estoy pensando en otra cosa, porque dijiste que el trabajo hablaba de éxtasis. Yo creo que hablas de otras cosas también, y eso para mí es más importante, no abandonar todos los niveles, todas las capas de sentido que es posible poner en una situación, en una... Bueno, en otra parte de la exposición es la serie Sacrificio, que son básicamente autorretratos tuyos en diferentes situaciones sexuales, de consumo de drogas. Antes has mencionado a Bataille, hemos hablado de Agamben, pero otra de tus referencias podría ser Joseph Conrad con el viaje a esas tinieblas, ¿no? ¿Hasta qué punto esta serie representa una exploración de los límites, ¿no? Una exploración, un perderse en el dolor, el placer, flirteando casi con la muerte, con la agonía? Explica esta serie y sobre todo me interesa la justificación de la dimensión casi pornográfica de algunas de las tomas, ¿no? ¿Qué representa para ti la pornografía? No es una pornografía de consumo, es una pornografía de combate, por decirlo así, ¿no? Una pornografía que intenta chocar, ¿no? Que intenta subvertir unos determinados parámetros o decoros, ¿no? Si, habla de esta serie, por favor. Bueno, primero sí hay muchas maneras habría muchas maneras de explicar, ¿no? A ver, de Conrad se podría hablar de Céline, se podría hablar de... hay muchas, esa oscuridad, esa búsqueda sin rumbo, sin objetivo, esa búsqueda,
Para mí es la vida, ¿no? Creo que mi fotografía es basada sobre ese ateísmo que profundamente y fatalmente, irremediablemente no hay nada que encontrar, ¿no? Estamos presos de esa falta de sentido, esa falta de... Y creo que el trabajo habla de eso, ¿no? Habla de esa fatalidad de nuestra condición. La pornografía, te lo juro que no la veo. Que cada foto tiene algo, tiene una problemática, una dimensión que para mí abre la reflexión, el entendimiento, la percepción de muchas maneras y nunca hay una voluntad ni de excitar, ni de provocar, ni de... Realmente es otro, ¿no? Como se podía ir como foto por foto y te podía explicar por qué esa imagen me interesa. Pero no sé, ¿cómo usas la palabra pornografía? ¿Cómo lo defines? Bueno, se trataría de la mostración directa, ¿no? sin paliativos, sin filtrajes, de la pura genitalidad, ¿no? La pura corporeidad, ¿no? Es decir, que entraría dentro de tal vez unos parámetros de lo que es un erotismo de consumo, ¿no? Entonces, para mí, lo que tú estás haciendo es justamente darle la vuelta. O sea, no se trata de una pornografía para excitar, para consumir, sino para hablar de la problemática de la prostitución, para hablar de la problemática de la locura, de la pérdida de la razón, de situaciones pues, de personas muy desfavorecidas, porque en definitiva tú lo que haces es penetrar en unos submundos que son como las excrecencias de una sociedad postcapitalista. Entonces, es tu manera de mostrar esa realidad habitualmente escondida, porque normalmente molesta, porque normalmente pues, es preferible esconderla, ¿no? En cambio, el hecho de que tú muestres esas realidades, pues en el fondo lo que estás haciendo es darnos unas bofetadas para decirnos esto también existe y es la consecuencia de toda una sociedad de confort, de toda una sociedad de consumo, de toda una sociedad pues, que produce bienes absolutamente inservibles, etcétera, ¿no? Es decir, que en el fondo yo lo entiendo como no tanto una fotografía pornográfica, sino post-porno, ¿no? En el sentido de una crítica de lo que tradicionalmente ha sido la fotografía pornográfica. Mira, el problema es que creo que quiero demasiado, ¿no? Como siempre, nunca quiero abandonar y cuando estoy en una situación hay muchas cosas que para mí son esenciales y no quiero olvidar ninguna de ellas. Sí, todo lo que dijiste sobre hablar de esas clases marginales y explotadas es real. Tengo la convicción que hay que dar luz a esa parte del mundo que nadie quiere ver, que nadie quiere recordarse. Pero también quiero vivir con esas personas porque esa gente que vive, obviamente, aunque estamos en situaciones muy diferentes, hablaba allá de eso con alguien que yo elijo estar en esas situaciones, ¿no? Y vivo con gente que no están eligiendo nada, ¿no? Que están condenados a esas situaciones. Pero en ese contexto, en ese contexto hay intensidades, hay bellezas, hay tragedias, hay grandezas, hay como que no existan en el mundo del día, ¿no? Yo lo veo como la posibilidad de llevar con ellos el privilegio de estar llevado a niveles, a intensidades que no son posibles en la vida normal, ¿no? En la nueva vida. Y todo eso es complicado, como creo que quizá el trabajo tiene demasiado capas y que la gente se confunde, pero
así lo manejo, ¿no? Como no abandonando ninguna de esas dimensiones. Un amigo nuestro común una vez me dijo que tú eres incapaz de fotografiar una escena erótica si no estabas enamorado. ¿Es cierto? ¿Puedes explicarlo? Creo que, bueno, quizá como fotógrafo con el tiempo desarrollé esa parte del día, es un deber, ¿no? Una responsabilidad. Creo que uno no puede vivir su vida sin meterse donde hay que meterse. Y yo veo ir a un conflicto, a un campo de refugiados, a una zona ecológicamente contaminada, en una situación de pandemia. Son cosas que tengo que hacer porque como ser humano quiero vivir lo más que puedo con mi comunidad, adentro de la comunidad. Quiero vivir en mi carne propia esas cosas, ¿no? La fotografía de la noche, que llamo de la noche, es muy diferente, ¿no? Ya no hay pensamiento, es un territorio privilegiado donde ya no hay reglas, no hay distancia, no hay espacio, donde el contexto lleva a los seres a intensidades irreales, surreales, ¿no? Y aquí es el miedo y el deseo están como en cada átomo, en cada pedacito de realidad. Y el deseo siempre fue mi manera el miedo y el deseo fueron mis criterios, ¿no? Para saber que no estaba equivocado. En cualquier situación que atraveso, si tengo miedo y si deseo, son mis maneras de asegurarme que vale la pena continuar, no abandonar. El placer tú lo asocias habitualmente al sufrimiento, ¿no? Es decir, creo que hay una frase de Bataille que dijo, para ser espejo del mundo hay que sufrir, ¿no? Sí, son otras, como son maneras, todo eso al final te lleva a la intensidad, ¿no? Como otra vez, como creo que es la responsabilidad de cada ser humano de vivir lo más que puede, pero cada día reinventando las reglas, las estrategias, las perspectivas. No tenemos otra opción que vivir de la manera más loca, más llena que físicamente, psicológicamente uno puede aguantar. Y creo que todo mi trabajo fotográfico al final es un detalle, ¿no? La responsabilidad real es como vivir y cómo vivir, ¿no? Cómo... Hay otro tema que me gustaría sacar antes de dar la palabra a los que nos están siguiendo, que es la plataforma Fotolibro, ¿no? Yo creo que en la fotografía francesa seguramente Bernard Plossu y tú mismo sois los autores más prolíficos a la hora de hacer publicaciones. O sea, muchos de tus proyectos están concebidos hacia un formato libro, ¿no? Ahora mismo acabas de sacar un libro magnífico sobre la serie Virus, que vamos a poder ver pues, en la librería de la Fundación MAFRE, ¿no? Del KBR. Y que has traído tú en primicia en una maleta en el avión, ¿no? En 2 maletas. Bueno, pero hay esa yo diría que casi obsesión tuya para la edición, a veces la autoedición, a veces con editoriales pues, de mucho renombre, etcétera. Incluso en España has hecho bastantes publicaciones, ¿no? Que yo recuerde, hay una hecha con La Fábrica, Lilith, luego hay otra con la editorial Cabaret Voltaire, que hiciste un libro, Pornografía, con textos de Jean-Baptiste Delamo con una serie de trabajos sobre la prostitución en Cuba, ¿no? Tengo entendido que estás preparando otro libro con Cabeza de Chorlito, que es la editorial de Alberto García Lix. No sé en qué consiste este libro, me parece que es proyecto todavía, no está impreso, ¿no? Háblame de
¿por qué es importante para ti el libro? Yo creo que de lo que veo que pasa en los alrededores, tengo una manera un poco especial de considerar el libro. No lo veo como la etapa final, donde uno toma el cuidado y el tiempo de poner las cosas de manera perfecta. Y para mí son solo maneras de avanzar un paso más. Y entonces hago el libro con trabajos que todavía no están hechos, no están acabados. Lo hago en dinámicas que me forzan a seguir fotografiando, a empujar. Y siempre esa dinámica. Y por eso mis libros son tan imperfectos. Y no importa. Como el libro del COVID, empecé a hacerlo cuando todavía no había acabado de hacer la foto, ¿no? Empezando editando en la locura del momento, en el cansancio del momento. Eso me interesa, ¿no? Hacer el libro me ayudaba, me daba la fuerza de regresar otra vez a la calle, otra vez al hospital. Y para mí eso es lo más importante. Y cada libro es como una manera de aguantar un poco más y entonces, sí, son todos imperfectos, pero son todos vitales. Y siempre tuve ese fantasma, esa fantasía de un libro final, que sería donde todas las cosas vendrían a ponerse pero seguro que nunca lo voy a ver, ¿no? Como... No, pero a mí lo que me gusta de tus publicaciones es que cada vez te reinventas, cada vez exploras, o sea, no adoptas unas rutinas, ¿no? Unas maneras clásicas de enfocar el libro. Cada vez el libro está concebido de una manera particular. Por ejemplo, tengo en la cabeza el proyecto Oscurana que hiciste en Latinoamérica, ¿no? Es decir, que con la coordinación de Hidra en Ciudad de México, diferentes países latinoamericanos publicaron cada uno de ellos como un librito que luego se juntaba, tenía el mismo formato, tenían un cofre. Esta fue una iniciativa pionera que a mí me parece muy potente, ¿no? Es decir, el agrupar proyectos que has hecho en diferentes lugares, pero que luego convergen en una sola propuesta, ¿no? Es que aunque si mis fotos son malas o se van por todas partes, sí creo que tengan una carga de contaminación, como dijiste antes, ¿no? Como al final creo en esa capacidad que tengan esas imágenes de cambiar la percepción, el entendimiento de los que miran. Y entonces esa dimensión de propaganda para mí es importante, ¿no? Creo que el trabajo, había reglas, ¿no? Como cada uno tenía que usar mi texto, pero había un corpus de trabajo muy grande y cada uno podía mezclar, elegir, hacer las secuencias como querían. Y al final creo que el trabajo, y me interesa primero ver cómo se la apropian, cómo el trabajo es torcido, pero también ver cómo el trabajo resista, ¿no? Resista a esas manipulaciones y creo que en algún punto hay que tener muy cuidado con esa posición de artista, de autor, son cosas que hace que la gente se ciega a sí misma, ¿no? Creo que es importante que el trabajo puede, especialmente en el mundo donde vivimos, ¿no? Que en el flujo de la imagen es importante dejar que el espacio a las imágenes para... Acabas de decir, si mis fotos son malas, y yo siempre he pensado que no hay fotos buenas o malas, hay buenos o malos usos de las fotografías, ¿no? Es decir, que la fotografía adquiere un sentido en función de una determinada posición, de un determinado contexto, de una determinada función, ¿no? Y entonces las fotografías en tus publicaciones funcionan muy bien en la medida en que son parte de un todo que es la obra, ¿no? No sé, por ejemplo, repito, el libro Oscurana para mí es no sé, un gran logro, una propuesta novedosa y de mucho peso, ¿no? En fin, yo por lo menos lo tengo en un lugar privilegiado en mi biblioteca. No sé. Pero también el libro tiene una dimensión como
en relación al contexto económico, ¿no? de la fotografía, del arte, que sí hay maneras al final, el más importante es que el trabajo te crece y te permite crecer, ¿no? Y creo que siempre es bueno quebrar los hábitos, las malas costumbres, la relación de dependencia, ¿no? A editores, a editoriales, a toda clase desde el galerista hasta el agente. Uno tiene siempre que luchar para preservar y desarrollar su autonomía. Y también el libro tenía ese ámbito, ¿no? de hacer libros de otra manera. Bueno, es otra discusión. ¿Puedes explicar brevemente el proyecto que vas a hacer con Cabeza de Chorlito? Yo voy un poco tarde con Alberto, pero la idea sí, que ese libro que yo hice sobre el COVID era realmente una forma de inventario, ¿no? Como de mostrar muchas fotos del proceso. No me interesaba tanto los momentos que mostrar el esfuerzo físico y fotográfico de confrontar esas situaciones por 3 meses. Con Cabeza de Chorlito es más inventar un objeto que da a cada imagen más espacio, más restablecer, ¿se dice? Restablecer. Un vínculo a cada momento, a cada exvoto, a cada imagen, ¿no? A la vida, a la muerte. Entonces, como probablemente al final va a ser un libro muy diferente de virus, ¿no? Pero, no sé. Bueno, hace ya una hora que estamos hablando. Vamos a ver algunas preguntas que nos han formulado los asistentes. Por ejemplo, Sil te plantea esta cuestión. ¿Qué es lo más complicado de manejar psicológicamente al pasarse 6 días fotografiando entre sufrimiento? ¿Por qué 6 días? Es lo que pregunta, no lo sé. Que por favor, el que haya escrito esa pregunta, que lo aclare en el comentario. No son 7, no son 6. Tengo el problema que no consiga, no sé. Dice los 6 días que pasaste en el hospital. Los 6, sí. Gracias, Sil. La pregunta que es... Sí, ¿qué es lo más complicado de manejar psicológicamente al pasarse esos días fotografiando entre sufrimiento? Lo más complicado es las situaciones cuando te encuentras a un paciente que ya no es consciente, ¿no? Porque obviamente siempre hubo reuniones con los enfermeros y al final ellos, donde yo explicaba y el proyecto, miraban las fotos, pero al final ellos decidían si podía o no fotografiar un paciente inconsciente. Pero con el tiempo, cuando uno te encuentra solo, ¿no? en un cuarto con alguien que no está consciente, y eso creo es el momento más complicado, ¿no? Porque cuando fotografías un ser humano cuidando a otro ser humano, hay material, ¿no? Que te mueves, miras, sientes, hay empatía, hay sentimiento, pero cuando estás enfrente de alguien que no te ve, es otra situación, ¿no? Y básicamente no fotografié esos momentos donde el otro está solo enfrente de mí. ¿Y qué más fue difícil? No, como he dicho antes, hasta en las morgues, con cuerpos muertos, hasta no es tan difícil como uno, supongo, lo imagina, ¿no? Porque al final los doctores, los enfermeros, la gente que cada día vive en ese contexto, desarrolla una capacidad de vivir con la muerte. Eso siempre fue muy ámbito, ¿no? Vivir lo más cerca posible de la muerte, pero sin dejarme llevar, ¿no? Y no por morbo o por fascinación, porque es la mejor manera de no tener miedo de la muerte, es vivir con ella. Y el hospital eso hace, ¿no? Como viven con la muerte de la manera más natural o más serena, por lo menos, y más inteligente posible. No sé. No sé si contesté. Hay otra pregunta de Juana Correa que te plantea esta cuestión. ¿Cuánta influencia hay en tu vida del concepto de enfant terrible
y la obra de Rimbaud? ¿O de dónde surge esa necesidad de adoptar tal estilo de vida? ¿Te consideras un enfant terrible? No, había muchas maneras. Probablemente la más básica es que hasta los 15 años quería ser cura y estaba muy, muy religioso, y supongo que para asegurarme de cortar de manera... Un momento, ¿has dicho que querías ser un sacerdote? Sí, un sacerdote. Y entonces creo que para marcar el divorcio tuve que realmente como inventar. Esa es una. ¿Qué más? Eso no sale en tus biografías, ¿eh? Es un dato interesante. Sale en algunas. No, también creo que estoy en una generación, ¿no? de los 70, que con el punk, con la crisis económica, que crecimos en la calle, ¿no? Y esa violencia, también políticamente, fue formado en la escuela situacionista, escuela de calle, quiero decir, como, no es política... Es política que se hace con los cuerpos, con la violencia, con los gestos, no con las palabras, ¿no? Y entonces, políticamente fue formado a buscar de manera permanente esa violencia buena. No sé. Y también otra razón es que crecí en Marsella en los años después de la French Connection, ¿no? Como que Marsella entonces era como una esponja, ¿no? Y como la droga estaba en cada centímetro de la calle. ¿Tú crees que eso evidentemente ha marcado tu proyección vital posterior? O sea, el hecho de ser marsellés, el origen, ¿te ha condicionado? Creo que sí, porque al final, y quizás es lo mismo para todos, ¿no? Pero de lo que me recuerdo de mis años de juventud en Marsella, de calle, de alguna manera siempre fue por todo el mundo buscando algo relacionado con eso, ¿no? Porque el mundo cambia y que en tu propio lugar ya no puedes encontrar. Y creo que al final, pero de niño también tengo unos recuerdos de los bares, de mi abuelo iba en los mismos bares donde yo fue adolescente, y siempre con esa búsqueda de una vida más llena, más bella. No, esto que has dicho que querías ser sacerdote realmente me ha impactado, ¿no? Porque en el fondo lo que estabas buscando era una cierta espiritualidad, no sé, un cierto credo, algo en lo que apoyarte espiritualmente, ¿no? Y encontraste... Espiritualidad no hay, y si hay, es en contra de mi propia voluntad, ¿no? Son como reflejos como ya incontrolables. Pero sí me quedé con esa responsabilidad de compartir el dolor, el miedo, ¿sabes? Como esa dinámica de abrir a la comunidad, al otro, que alguna persona quizá que llamarían amor, no es una palabra que uso mucho, pero sí esa dimensión me sirvió mucho y la desarrollé, y hoy y es la base de mi trabajo, ¿no? y de mi vida. Y también algo de poner todo al servicio de esa dinámica, ¿no? Como de no dejarse distraer por el confort, por el gozo, por lo que sea, y siempre ir a buscar esa llenitud, esa verdad. Y son palabras que son muy importantes. Y creo que hasta hoy construyen o estructuran mi pensamiento y mi acción. Y a ese nivel, la religión probablemente tuve una influencia fuerte. Me fascina imaginar lo que hubiese podido ser si te hubieses ordenado sacerdote y hubieses todavía recibido esta influencia del situacionismo, de la cultura punk
y ese interés por el viaje, por la exploración, por la fotografía, ¿no? Ese ha sido realmente Sí, una especie de Frankenstein curioso. pero yo soy curioso por las próximas generaciones, porque esas cosas, más allá que el anecdótico, ¿no? de Debord o la religión católica, o, más allá de todo eso, sí hay cosas esenciales, ¿no? En esos territorios y cada uno es responsable de reinventar el mundo. Debord decía que tenemos dos responsabilidades, ¿no? La primera es entender el mundo, criticarlo, como entender las estructuras, como dónde estamos, ¿no? Cómo funciona, y de manera general lo hacemos muy bien, ¿no? Como analizar, criticar, entender. Pero decía que también hay otra responsabilidad que es, dentro de ese contexto, desarrollar una posición propia, un destino propio, una experiencia propia, y para eso hay que tomar riesgo, hay que equivocarse. Esas dos cosas, el pensamiento y el instinto, o la acción vital, son dos cosas muy diferentes y las dos son importantes, ¿no? Y cada uno tiene esa responsabilidad de no olvidarse de una de esas dos dimensiones. Hay otra pregunta de Sil que dice así: después de tantos años de profesión, ¿cómo ha evolucionado tu posición ante la gestión de tu propio archivo, el cual, me imagino, es muy numeroso? Primero, no son tantos años, ¿no? Como soy viejo, pero mi fotografía es joven todavía, ¿no? Solo tengo, así lo veo, como 20 años de fotografía, que no es tanto tiempo. Y entonces, una parte es antigua ya, negativos, otra parte es digital y pierdo cosas. Y no sé, como cada vez estoy un poco más preocupado porque siento el cansancio, el tiempo y veo el momento que ya no estoy aquí y qué va a pasar con eso. Y de alguna manera es muy intangible, ¿no? Si alguien toma mi archivo, puede hacer una revista pornográfica o puede hacer un libro de poesía, ¿no? Con el mismo material, solo con la edición. Y uno se preocupa de eso, pero al final, no sé, al final también uno con el tiempo tiene más serenidad y al final no sé si lo importante son las imágenes, ¿no? Van a ser algunas huellas que sean unas palabras, no sé, unos libros, quién sabe. No estoy muy preocupado con eso. Ni por ejemplo, no tengo archivo no tengo taller, no tengo fotografías, no tengo nada, básicamente, ¿no? De concreto, puede ser un problema. Pero ¿hasta qué punto eres severo con tu propio trabajo? Por ejemplo, cuando revisas tus primeras fotografías, ¿qué sentimiento tienes? Es que nunca voy a ver mi archivo. En el cuartito que tengo no hay libros míos y el archivo está como en la agencia o como no tengo acceso directo a él y creo que trato de el tiempo que puedo de poner toda mi energía en ir más allá y ir demasiado más allá, ¿no? Y el día que esa dinámica se quebra, si puedo, voy a regresar a explorar de otra manera mi propio archivo. Por el momento, con las fuerzas que se hacen más escasas, trato de seguir antes de pensar demasiado. Otra intervención de Leonardo Herrera que dice: ¿puede hablar un poco de su trabajo en México? Es que México es una historia muy larga y básicamente hice mis primeras fotos en México. Y antes de ser fotógrafo, un día en el 84, creo, o algo así, 5, tenía una cita con dos amigos entonces no había teléfono, no había internet, no había móvil. Y entonces tomamos esa cita meses y meses antes, ¿no? Y enfrente del Correo Central de la Ciudad de México. Y un día nos encontramos allá, tal día, a mediodía, y uno de ellos era fotógrafo. Y Rafael era fotógrafo, y hice mi primera foto con él, ¿no? Y él estaba enfermo y había muy poco tiempo que le quedaba. Y fue él que me
fue en ese momento que entendí lo que para mí es la fotografía, porque era en ese momento él hacía fotos sin parar y sabía que esas fotos ¿sabes? No había sentido, no entendía por qué hacía esas fotos. Y poco a poco, entendiendo que no lo hacía para preservar lo que sea o para afirmar lo que sea, lo hacía para quedarse un poco más vivo y sentir un poco más... y era una manera de agarrarse a la vida y de vivir lo poco que quedaba de la manera más intensa posible. Y me olvidé tu pregunta. No, podías hablar del trabajo que ha realizado en México, porque efectivamente he visitado en muchas ocasiones. Entonces hice mi primera foto en México. Y hay siempre momentos muy importantes, ¿no? Mi primera foto, mi primer trabajo pesado, como de mala noche, mi primer trabajo real, mi primera imagen de color. Trabajé en la frontera de México. La primera vez que usé una cámara, regresé a México para hacerlo y se volvió el viento del mundo. Y quiero decir que es como momentos, revelaciones, momentos importantes, es un lugar que para mí seguramente tiene alguna dimensión es mágico, ¿no? Y vital. Y creo que mi fotografía creció siempre en México y vi el país que es el contrario de crecer, ¿no? Como que el país es cada vez hundiendo en una violencia más destructiva, más sin sentido. Y es extraño ver con los años como uno conoce cada vez un poco mejor un país que se come a sí mismo, ¿no? Y creo que esa relación a ese país, a esa violencia que es la parte quizá más como dolorosa de esa relación a México, ¿no? Lo que es evidente es que México te inspira más que Suiza, ¿verdad? No, es que en México sientes más que en Suiza. Y no sé si es por, ¿sabes? Pero también porque cuando hablabas de Rimbaud, también porque fue a México, ¿sabes? Con sueños, con deseos, cargamos lo que somos, ¿no? Y somos lo que cargamos. Y México está lleno, como todavía vivo con esa nostalgia y quizá ilusión de lo que vivo, porque pienso vivirlo, porque lo viví de otra manera en los tiempos. Sí, es parte de mí. Pero en cualquier caso, rehuyes esa visión un poco francesa o de André Breton, de que México es el surrealismo folclórico por excelencia. Para ti no es esta realidad, ¿no? No, yo creo que al final México, la influencia más grande y eso sí fue como una marca grabada sobre él, ¿sabes? Como una cosa que nunca más, de la cual nunca más puedes deshacerte. Bien, otra cuestión de Mónica Lozano, que dice así, a mí me gustaría saber si Antoine atisba en este momento alguna posible secuela fotográfica tras su trabajo durante el COVID, si siente que algo ha cambiado o va a cambiar en su manera de fotografiar a partir de ahora, de sentir la fotografía. O sea, si después de la experiencia del COVID, eso va a repercutir en tu manera de hacer fotografía. No, que sí tengo una duda muy grande después del COVID, ¿no? Porque nunca fue, de alguna manera, nunca fue tan externo a la situación, como, ¿sabes? Como, aunque hice todo el esfuerzo que podía para ir al final del cansancio, de la conciencia, del sentimiento, hice todo para jugar y empujar mis propios límites, pero al final estaba
no había manera de salir de esa posición de testigo, ¿no? que siempre rechacé. Y eso, de alguna manera, fue una experiencia muy fuerte porque sí vi mucho y supongo vi más que lo que veo normalmente, porque normalmente estoy tan involucrado en las situaciones que... pero eso me da miedo también, ¿no? Como tampoco quiero regresar a algún tipo de distancia. También me hizo de alguna manera más respetable, porque, ¿sabes? Como diciendo la misma cosa, pero de otra manera, y porque todo el mundo está como involucrado en eso. Y esas cosas son interesantes porque también me dan miedo y me forzan a encontrar nuevas maneras de posicionar, ¿no? Y de empujar. Entonces, secuelas no sé, pero preguntas sí, dudas sí, miedos sí. Bueno, hay muchas preguntas y agradecemos esa participación, pero se nos está terminando el tiempo. Vamos a terminar, por tanto, con una pregunta que tal vez es central en tu trabajo, que nos la hace Dana Camila Montenegro y que te pregunta escuetamente, ¿qué es la belleza para Antoine? No sé, contesté esa pregunta ya de otra manera. Hoy diría que para mí la belleza es el espacio un espacio para sentir, ¿no? Y, y no sé, veo belleza en todas partes. El problema no es la belleza, el problema es que quien la ve y quien no la ve, quien quiere verla y quien no quiere verla. Como, siempre pensé que el peor de ese mundo es el confort, ¿no? Como cada uno protegiéndose y encerrándose. Y creo que el reto es sí, de aceptar, acercarse, ¿no? A la belleza. ¿Pero crees que la belleza es una cualidad de la realidad o es una manera de impregnar la mirada? Es decir, ¿está la belleza de una manera objetiva en las cosas o somos nosotros al mirarlas que las hacemos? Es decir, por ejemplo, el horror puede ser bello. Obviamente. Pero yo cuando pienso belleza y no digo que con la edad estoy empezando a mirar el mundo físico más, pero pienso en la gente, ¿no? Y es belleza real, es más real que lo que soy. Siempre para mí el mundo fue mucho más real. Siempre viví con esa clase de complejo frente al mundo, ¿no? Como que tratar de vivir a la altura del mundo. Y hablo del bajo mundo. Y sí, es belleza real. Antes hablaba de destinos, tragedias, personajes. Para mí, cada uno de las personas de cual me acerco me acerco porque son tan bellos y tan grandes como mitos, ¿no? Como mitos. Bueno, tenemos todavía muchas cuestiones planteadas y agradecemos ese interés, esa participación, pero se nos termina el tiempo asignado. Quiero finalmente dar otra vez las gracias a Antoine por su generosidad en sus ideas, en su conocimiento, en compartir experiencias. Creo que esta charla... Me siento un poco con capacidad limitada a exprimirme en español. No, pero yo creo que has resuelto dudas y has complementado muy bien algunos aspectos de tu trabajo que desconocíamos. Creo que quienes quieran visitar la exposición ahora tienen unos datos de primera mano que pueden ser una pauta enriquecedora de esa lectura de tu trabajo, ¿no? Por tanto, muchísimas gracias por estar aquí, por venir a Barcelona, por prestarnos tu exposición, tu talento. Y voy a ceder la palabra a María Fal de la Fundación MAFRE para que nos despida institucionalmente. María, tienes la palabra. Joan, ya lo has dicho todo. Solamente la palabra es gracias. Gracias a los dos por haber compartido tan generosamente, con tanta tranquilidad, proyectos, pensamiento, experiencias, vivencias. Antoine, de verdad, muchas gracias. Ha sido muy interesante. Y nada, simplemente recordaros que dentro de este ciclo
Mañana volvemos a vernos a las 12 de la mañana con Lolita Bosch y a las 7 de la tarde con Mireia Sayarés. Antoine y Joan, de verdad, muchas gracias. Y a todas las personas que nos han acompañado también, en nombre del KBR Fundación Mafre. Gracias. Hasta la próxima. Gracias. Buenas noches.